Ixchel, hace 5 años, auditorio que nos escucha, este país se sacudió en uno de los eventos más dramáticos que se ha vivido. La desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ha tenido conmocionada a buena parte de la vida pública de este país. Las relaciones de México, incluso con instituciones internacionales, se han visto muy, pero muy tensas a raíz de la negativa del Estado mexicano para participar de manera deliberada, de manera diligente, de manera adecuada en la resolución de este caso. Y en esta historia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha jugado un papel determinante. Ha acompañado a los familiares y en una semana que se volvió a poner, por decirlo de suavecito, vamos, así leve, efervescente, que se volvió a poner convulsa con el anuncio de detenciones, órdenes de captura. Pues no se puede evitar hablar con el Centro de Derechos Humanos, ya decía Miguel Agustín Pro Juárez, y está Luis Tapia Olivares, quien es coordinador jurídico de esta institución, para tener una comunicación con nosotros y con el amable auditorio de La Octava. Estamos en el espacio Ricardo Rafael, periodismo a ras de suelo. Me acompaña Ixchel Cisneros. Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo al auditorio y muchas gracias por invitarnos a conversar sobre el caso Ayotzinapa. Un saludo, Ixchel. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Luis, déjame iniciar por lo más evidente. El caso Ayotzinapa es una sacudida en el ámbito político, es una sacudida en el ámbito jurídico, es una sacudida en el ámbito social. La movilización que ha vivido este país es tremenda. ¿Ibas a empezar? Sí, pero también es una sacudida en las nociones de humanismo que tenemos en el país. Cómo nos relacionamos en un país de víctimas, lleno de víctimas, con otras personas. Esta semana se anunciaron, entre otras cosas, la detención de un marino que participó en eventos de tortura relacionados con el caso Ayotzinapa. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez siempre ha puesto sobre la mesa el papel de las víctimas. ¿Qué les simboliza a ustedes, Luis? Claro, es importantísimo de destacar desde que se perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas, los padres y las madres de los jóvenes que venían de diferente origen, muchos de Guerrero, pero otros de Oaxaca, otros de Tlaxcala, se conformaron en un colectivo muy poderoso que tocó la conciencia social del país y que se volcaron a las calles, pero no se volcaron solos, sino se llevaron consigo a las personas. A lo mejor en el septiembre de 2014 muchas personas de la Ciudad de México participaron por primera vez en una marcha de exigencia. Había en la comunidad internacional mucha indignación, pero hay que recordar que la comunidad nacional también acompañó las marchas. Pasaban frente a la PGR en estos recorridos que salían del Ángel de la Independencia y llegaban hasta el Zócalo, y ese movimiento empezó a empujar al Estado mexicano a hacer cosas que nunca había hecho, ¿no? Esas marchas que vimos en aquel tiempo a lo mejor solo serían, hablando de movimiento social, solo comparable con los actuales movimientos de las mujeres para protestar por la violencia contra las mujeres. Han luchado todos estos años juntos, es otra cosa que quería destacar. Un colectivo tan diverso que los une el dolor por la búsqueda de sus hijos, continúan codo a codo, mano a mano, exigiéndole al Estado verdad y justicia, y si se puede decir, han tenido resultados en este proceso. Si se puede decir, porque hay que cuidar que en un caso de desaparición forzada, la primera demanda de las familias es saber dónde están sus hijos, sus hijas, sus seres queridos, y sin embargo, aunque eso todavía no se ha logrado, hay muchas otras cosas que se podrían destacar, y de ese primer momento destacaría el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un grupo de acompañamiento técnico en virtud de la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana, que vino a fortalecer la investigación, pero que más bien terminó demostrando todas las grandes falencias que tiene la investigación mexicana. Bueno, antes de seguir avanzando, me quedo hasta ahí.
por si queremos comentar algo más adicional sobre esto. Sí, Luis, ¿qué representan estas detenciones? ¿No? Es uno de los casos donde por primera vez, definitivamente fue un parteaguas para el gobierno de Enrique Peña Nieto y pues también se le endosa bastante que el PRI haya perdido como perdió por este caso, porque no supieron trabajar en este caso. ¿Qué significan estas detenciones y que entre los detenidos haya personas que trabajaron en el propio gobierno? Claro, para contestar a esta pregunta, hay que decir que cuando las familias, en conjunto con la sociedad civil organizada y no organizada en México y la comunidad internacional y las organizaciones, ¿no? Solicitan y presionan al Estado para que dé una respuesta efectiva, el gobierno responde utilizando métodos tan arcaicos como la tortura para fabricar lo que ellos mismos le llamaron la verdad histórica de los hechos. Y a partir de eso realizaron una narrativa única y cerrada, no basada en evidencia científica, y se cometieron graves irregularidades como los hechos del río San Juan, ocurridos el 28 y el 29 de octubre de 2014, encabezada por el que entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal. Hoy tenemos noticia de que se han detenido a 3 personas, un marino, dos personas más, todas ellas en funciones, todas ellas todavía trabajando, uno en diputados, otro en la Fiscalía General de la República, un marino en funciones, acusados de tortura. Y el mensaje que se envía hoy es que las familias tenían razón al denunciar que la investigación era falente y que esa investigación lo que estaba haciendo era en realidad alejarse de la verdad y no acercarse a una explicación seria sobre los hechos. Es un mensaje muy fuerte, ¿no? Que esta nueva fiscalía en realidad esté haciendo un giro de tuerca en cabeza del fiscal general Alejandro Gertz Manero, del fiscal Omar Gómez, y con además el trabajo muy cercano de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial, ¿no? La verdad histórica sigue recibiendo golpes, pero ya no solo golpes políticos, sino también golpes jurídicos que están resultando en rendición de cuentas. Déjame estacionarme un momento ahí, detenernos ahí, Luis, porque en un país que cuenta por cientos de miles los casos de impunidad y de manera particular la impunidad de los poderosos, ¿qué significa a los ojos de las víctimas la posibilidad de que aquellos que construyeron esa torre de mentiras enfrenten la justicia o por lo menos tengan que rendir cuentas ante un juez de cómo fueron eslabonando evidencia tras evidencia que resultó ser una pila de mentiras? Claro, finalmente, por un lado es que se vea el inicio de la rendición de cuentas de quienes jugaron con ellos. Si uno recuerda estas declaraciones iniciales de las familias de los estudiantes, sobre todo en septiembre de 2015, después de que el GIEI presenta su primer informe, denuncian todo el dolor que les produjo enterarse por la televisión, porque así fue, lo que la PGR llamaba el destino final de los estudiantes, ¿no? Todo el dolor que produjo, porque entonces hubo 2 daños: el daño de la desaparición forzada imputable al Estado y el daño de los errores y las violaciones a derechos humanos cometidas en la investigación de los hechos, ¿no? Entonces, este tipo de casos en realidad apuntan más a ese segundo momento de agravio, en el que el Estado tenía que responder con una investigación seria, científica, completa e imparcial, y en realidad respondió con la comisión de crímenes. Por eso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en específico la Oficina para México, en ese tiempo le ha llamado doble injusticia a lo que sucedió. No se le otorgó justicia y verdad a las familias de desaparecidos, y más bien se construyeron nuevas víctimas a partir del uso de la tortura. Entonces diría, para responder, que este tipo de casos empiezan a develar una parte de la responsabilidad muy importante en las violaciones a derechos humanos que han sido cometidas contra los familiares.
Y Luis, aunque parezca muy burda la pregunta, pero a mí muchas personas me la han hecho, ¿por qué tendríamos que no aceptar una declaración como esta de culpabilidad que fue sacada por medio de tortura? Al final, muchas personas prefieren que estas personas estén en la cárcel aun cuando hayan sido torturados, ¿no? O sea, ¿por qué no debemos de permitir este tipo de declaraciones aun cuando posiblemente en algunos casos pudieran resolverse o ser culpables? No, es una muy buena pregunta, claro que se suele hacer muy a menudo y se responde de varias maneras, pero yo diría ahorita que el caso de Ayotzinapa demuestra que la tortura alejó la verdad en tanto no sabemos qué pasó con los 43 estudiantes gracias a la tortura. Los casos se están cayendo en los tribunales gracias a la tortura, y en realidad usar este tipo de prácticas como método de investigación es renunciar a toda esperanza de un Estado democrático de derecho y un pacto medianamente civilizado, ¿no? Cuando el Estado comete tortura se convierte a sí mismo en criminal y no da una respuesta útil a las personas que están buscando justicia. Este es el ejemplo más fuerte de por qué la tortura no funciona, ¿no? Además de ser una práctica prohibida por el derecho internacional y no permitida bajo ninguna circunstancia en situaciones de emergencia, termina por alejar la verdad y frustrar una investigación y arruinarla desde sus primeras bases. Y lo que también nos tendría como que quedar claro es que estas personas podríamos haber sido cualquiera de nosotras, ¿no? Que un día te detienen y te torturan como para que te declares culpable de algo que no cometiste y terminan arruinando tu vida. O sea, el ponernos en los zapatos y ser solidarias con estas personas que están denunciando tortura creo que sería el primero de los pasos. Y si los papás y familiares de los 43 desaparecidos se están poniendo en los zapatos de estas personas que fueron torturados, nosotros, ¿por qué tendríamos que hacerlo distinto? De acuerdo, ¿no? Recordando a alguno de los papás de Ayotzinapa diciendo en las conferencias, no queremos una verdad construida por tortura, ¿no? Así lo decían. Y sí, desafortunadamente en muchos casos de alto impacto y donde se requiere una respuesta estatal seria y que además se requieren respuestas rápidas, lo que el Estado suele hacer es que usa la tortura, ¿no? como método de investigación. Y sí, todas y todos estamos expuestos, pero en mayor medida las personas en alguna situación de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Que no tienen los recursos para defenderse y que terminan purgando condenas por delitos que no cometieron, ¿no? Como ha sucedido en muchos de los casos en la investigación del caso Ayotzinapa. Ciertamente, refiriéndome a las detenciones, este tipo de órdenes de aprehensión ya ejecutadas demuestran que hay un giro de tuerca en la investigación y que se quiere limpiar, y como en algún momento se dijo, que fue un poco escandaloso, pero que dijo el nuevo fiscal del caso, se está partiendo de cero, ¿no? De algún modo la investigación, pero ya hay resultados concretos a partir del nuevo trabajo que se ha hecho y que sin duda es resultado de la lucha de las familias. Luis Tapia Olivares, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que han acompañado durante 5 años a las víctimas. Su testimonio es muy importante. Déjame regresar a 2 cosas que mencionaste, porque creo que son medulares para quienes escuchan, para quienes nos ven en este programa. Personas detenidas estando en funciones, punto número 1. Y segundo, la posibilidad de enderezar las mentiras que se construyeron durante mucho tiempo. Has dicho que el trabajo político de la subsecretaría a cargo del licenciado Alejandro Encinas, acompañada de la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, el fiscal Omar Gómez Trejo, han colaborado. Hay en todo esto un nuevo ambiente, una nueva atmósfera. Esto es lo que permite que en realidad este país empiece a ver que aquellos que le hicieron la paguen, y esto es lo que permitirá que las víctimas conozcan la verdad de lo que sucedió.
Claro, hay una nueva voluntad que se manifestó en realidad desde la campaña política, ¿no?, del actual presidente, que implicó primero un compromiso con las familias de retomar el caso, después con la firma del decreto presidencial que dio vida a la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, que incluyó a las familias y les dio un lugar en la mesa y voz para que fueran escuchadas, que regresó la asistencia técnica internacional con varias y varios de los que fueron integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes y que con una demora inicial también incluyó la creación de una unidad especial de investigación y litigación dentro de la Fiscalía General de la República, y que haciendo esta alianza donde se puso en el centro de todo a las víctimas, se logró, ¿no?, poner todas las baterías en el sentido correcto, ya con todas las partes involucradas, para que de verdad se hiciera una investigación seria y se dejase de lucrar con el dolor de las familias, simplemente administrando la investigación sin en realidad hacer tareas serias. Se reimpulsó la búsqueda en terreno de los estudiantes desaparecidos con más de ya 20 diligencias. Nosotros lo que hemos dicho como representantes de las familias es que estas detenciones de funcionarios públicos, como decía, que seguían trabajando, uno encargado de seguridad de la Cámara de Diputados, que son mensajes muy, muy fuertes, otro trabajando de jefe de departamento en la Agencia de Investigación Criminal y como le decía, un marino, en realidad sí implica un mensaje de intentar romper pactos de silencio, ¿no? No se busca detener personas para que tengan condenas de muchos años, ¿no? No venganza, sino en realidad un proceso de justicia que haga empezar a que haya traiciones, ¿no?, entre ellos mismos y entreguen información útil. Se ha dicho antes, el crimen de Ayotzinapa ocurrió ante muchos testigos, muchas personas estuvieron presentes. La responsabilidad del Estado no es la responsabilidad de la policía municipal de Iguala, nada más, como se llegó a decir, ¿no? Una policía municipal que se contaminó por el crimen organizado. No, había una estructura mucho más compleja con participación de los 3 niveles de gobierno, sí, y con elementos específicos de las instituciones del Estado que permitieron que un crimen como este se perpetrara. Pues ahí están los testimonios contundentes. Es uno de los casos que tiene abiertas las heridas de este país, que nos hace pensar en ocasiones que todo está perdido, pero de cuando en cuando, como ha sido en esta semana con estas detenciones que contundentemente ha descrito ya Luis en su importancia para los familiares, también nos hacen pensar que hay esperanza. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por estas palabras, Luis. Al contrario, muchas gracias, un saludo y muy, muy buenas tardes. Vamos a corte.